Buenas tardes, tengan todos. La verdad es que en serio que es una bendición bien grande poder tener la oportunidad de estar juntos, sobre todo cuando no tenemos el pensamiento religioso, ¿verdad? Reunirse en un lugar para buscar a Dios se ha convertido en un fastidio, en un formalismo y no en un deleite y un gusto de poder estar delante del que nos dio la vida, acordándonos de Él y que Él nos permita estar cerca de Él y alabarle y bendecirle, ¿sí? Cuando cantamos con el corazón, nos sentimos llenos y aparte Dios bendice, ¿sí? Quiero antes de dar continuidad a los temas que estamos dando, ya llevamos 5 estudios bíblicos, donde espero que ustedes estén revisando las escrituras. Llevamos, este sería creo el cuarto estudio respecto del día de reposo, rodeado de tanta polémica y de tantas situaciones en donde, miren, y lo dije, yo no pretendo darles respuestas a todo y tampoco quiero portarme impositivo en cuanto a conceptos al respecto, pero sí es importante expresar esto y sobre todo por lo que ahorita quiero recomendar en estos 5 minutos, porque venimos también estudiando o participando, se puede decir, de una campaña llamada como dice la Escritura. La verdad es que una cosa es lo que pueda enseñar un servidor y otra cosa es lo que ustedes puedan mirar en la Escritura, abriendo y leyendo con el corazón. En esta ocasión quiero recomendar un par de libros que nos van a ayudar a comprender todo lo que hemos estado hablando. Espero que lo estén estudiando y juntos podamos llegar a tener un acercamiento respecto de lo que Dios dice en cuanto a la verdad. El día de hoy voy a recomendar el libro de Levítico y el libro de Números. Puedo recomendar más, pero bueno, a lo mejor, miren, no es necesario que yo diga, bueno, también les recomiendo Deuteronomio, Éxodo. Lo que hablé hace 8 días es fundamental para entender un nuevo pacto. Cuando entiendes un antiguo pacto, entiendes lo que es un nuevo pacto. En Levítico están básicamente, o este escrito está dirigido a lo que es el sacerdocio y la manera en que se ofrecían sacrificios delante de la presencia de Dios, todos los rituales que Dios mandaba, ¿verdad? En Levítico y Números también, aunque en parte se enfoca más en ciertos asuntos legales también de otra índole, pero bueno, ambos comparten y complementan lo que viene siendo la ley mosaica, ¿verdad? En donde ya expliqué hace 8 días muchos aspectos de esta ley y porque no quiero dejar ningún espacio a que alguien se confunda, o intento por lo menos que nadie se confunda. No quiero que alguien piense que al hablar de un antiguo pacto yo invalido todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, pues en sus Biblias hacen una separación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Desde luego, y hace falta un poco de sentido común para entender que no me refiero a eso, porque yo me he referido y he sido específico cuando hablo de los rituales y de la ley de Moisés en el aspecto no moral, sino en el aspecto ritual. Aún así, el Antiguo Testamento está lleno de cosas que no están en desuso, por así decirlo, ¿no? Vemos que la Escritura nos dice en Corintios que muchas cosas, refiriéndose al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, aquí vamos a llamarle Antiguo Testamento, hagan la diferencia, ¿sí? Al Antiguo Testamento y Antiguo Pacto yo me refiero a algo distinto, ¿sí? En el Antiguo Testamento vemos muchos eventos y sucesos que no por el hecho de que esté invalidado un antiguo pacto, es diferente, debamos de decir, entonces yo solo voy a leer el Nuevo Testamento.
Y ya el Antiguo Testamento pues no tiene validez para mí, eso no es cierto. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice en Corintios que las cosas escritas antes en el Antiguo Pacto han quedado para testimonio a nosotros, dicen ellos, para que no codiciemos como ellos codiciaron, ¿sí? Y fueron muertos, ¿verdad? O sea, todo lo que está en la Escritura en el Antiguo Testamento, nadie, y no deseo así, no deseo que ustedes vayan a pensar que yo estoy ahí ya descalificando todo. No, desde luego que no, porque ¿quién va a decir que no es bueno leer aquel momento en donde, por cierto, en el libro de Números, en donde fornicó el pueblo de Dios y fueron heridos varios de ellos, ¿sí? Entonces eso nos enseña a no fornicar y tampoco los eventos en donde codiciaron cosas mejores y también fueron muertos varios. Entonces eso nos da una enseñanza a nosotros en cuanto a las consecuencias de hacer cosas malas. De una o de otra manera hay consecuencias y hay muchos eventos. Por ejemplo, hay salmos muy hermosos que están en el Antiguo Testamento y que no porque estuve instruyendo hace 8 días respecto del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, entonces alguien diga, este hermano no cree en todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Por eso, fíjense, dense cuenta, son 2 términos que estoy manejando, Antiguo Pacto y Antiguo Testamento. Eso es diferente, ¿sí? Entonces, porque del Antiguo Pacto leímos en Hebreos, ¿sí? Que está envejecido y próximo a desaparecer. Ustedes lo leyeron, ¿sí? Pero del Antiguo Testamento no se dice eso, porque hay tantas historias, repito, tan hermosas, tan buenas, sermones tan aplicables al día de hoy. Por ejemplo, el libro de Isaías, en donde le habla a un pueblo religioso que ofrecía ofrendas, etcétera, y que más sin embargo eran ellos mismos adúlteros, asesinos, ahí lo dice, y hacían muchas malas cosas, ¿verdad? O Jeremías cuando da su sermón y dice a aquellos religiosos, templo de Jehová es este, dicen ustedes, templo de Jehová es este, dicen así ustedes, pero ya después salen de aquí del templo de Jehová y dicen librados somos para seguir mintiendo, hurtando y haciendo cosas malas. Y cada uno en alguna otra parte dice, cada uno relinchaba tras la mujer de su prójimo. Entonces aclaro, para que nadie vaya a pensar que yo no creo en tantas cosas hermosas, tantos salmos que a poco no te inspiran cuando lees. Por ejemplo, David cuando inspiró varios salmos que reflejan su tristeza en algún momento, porque los cristianos a veces están tristes y a veces hasta deprimidos, como en el caso de Elías, ¿no? Bueno, no es el caso, pero estoy hablando de David, pero David compuso muchos salmos que están en el Antiguo Testamento y que son aplicables y deleitan y tienen refrigerio a nuestras vidas. Así que a veces digo, tengo que cuidar mis términos, porque así como hay gente que oye de buen corazón, hay gente que a veces nada más está esperando a que uno cometa alguna falta para poder criticar, y no es así, ¿verdad? O sea, yo creo que si alguien quiere hacer bien las cosas, pues creo que no es motivo para estar criticando, sino más bien Dios ayuda a este hombre si es que quiere hacer las cosas bien y orar unos por otros en el caso que así sea, ¿verdad? Entonces, he recomendado estos 2 libros, Levítico, Números, así como los voy recomendando. Si ustedes lo complementan con las enseñanzas, ustedes van a dar o van a llegar al punto a donde deben de llegar. Si soy un mentiroso o si es lo correcto lo que estoy hablando. 4 estudios del día de reposo, el día de hoy es el 4º estudio. Ustedes se remiten a las escrituras, con la misma escritura pueden determinar lo correcto o lo incorrecto. Vamos a pedir a Dios que esté con nosotros ahora. Padre, gracias por estos momentos y por esta oportunidad que nos das de estar juntos, Dios. La verdad es que nos sentimos tan necesitados de ti, Dios. Yo te doy gracias por cada lugar que está congregado, Señor, y por tu palabra, Dios, porque es verdadera, Señor, y nos lleva siempre al lugar correcto. Bendice el estudio, bendice las ideas que, por cierto, tú has puesto en mi corazón. Y de antemano te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos. El día de hoy estamos transmitiendo a través del canal Remanente 77. Estamos dando continuidad a nuestro tema titulado El Día de Reposo, y este es el 4º estudio. Y creo que es un estudio bien complicado,
Bien complicado en el sentido no de que hagan falta ideas, sino complicado por las ideas que tiene la gente ahora. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, haciendo un poquito de recuento de todo lo que estudiamos las semanas pasadas, hablamos de varios puntos en cuanto a cómo guardaba los judíos, cómo guardaban el día de reposo en un antiguo pacto. Especifiqué con citas bíblicas que en un antiguo pacto ellos guardaban no el domingo, sino el sábado. En un antiguo pacto ellos ofrecían holocaustos, estrictamente era señalado que tenían que hacerlo. En un antiguo pacto, ¿sí? En un antiguo pacto ellos cocinaban un día antes. En un antiguo pacto no encendían fuego para hervir algo. O sea, de hecho, una traducción que les leí, ahí señalaba que lo que tenían que hervir lo hirvieran un día antes en un antiguo pacto. En un antiguo pacto el comercio no era permitido. Sí, Nehemías cerró las puertas de la ciudad para que el pueblo no entrara a comprar. Sí, no se permitía en un antiguo pacto. En un antiguo pacto, ¿sí? Si alguien no cumplía con esto, había varios textos bíblicos que sentenciaban a la persona. Es decir, en ese antiguo pacto había que matar a la persona, de acuerdo a lo que dice la Escritura, en un antiguo pacto. Esto lo expliqué ya hace varias semanas y les dije que eso pertenece a un antiguo pacto abolido. Con las Escrituras. Es un asunto abolido, pero después expliqué en las enseñanzas siguientes el por qué, cuál era la razón. Y ya expliqué varios puntos, pero quedan quizás los que más complicados se vuelven en cuanto a opiniones. ¿Sí? ¿Cuáles puntos? Bueno, cocinar un día anterior, un día antes. Comprar o no comprar en el día de reposo. ¿Sí? El comercio. El casi estarse quieto en ese día. ¿Sí? Yo dije al inicio, y lo vuelvo a repetir, no pretendo crear una discusión con nadie. A mí lo que me preocupa, y aunque no lo quieran creer, esa es la verdad, es que 28 años de estar escuchando las diferentes opiniones respecto del día de reposo y experiencias, no de predicadores, sino de la gente, me pongo a pensar en todo lo que pasan familias sometidas a ciertos yugos, y son historias que algunas te las voy a comentar, otras no. Pero que más bien, o sea, yo no pretendo, repito, no quiero discutir con nadie. O sea, no quiero, estas enseñanzas no son para debatir, ni siquiera quiero que varios, por ejemplo, ahí en México, están ustedes ahí, o en otros lugares, ciudades, Monterrey, o en otros lugares donde estén en estos momentos, ustedes tengan, yo no estoy dando armas para dejar callada a la gente, porque ni eso es un objetivo que yo no lo tengo, ni es algo sano, porque también estudiamos un texto en Romanos en donde nos habla del respeto de las diferentes formas de pensar, el respeto de las diferentes formas de pensar aún dentro de la misma iglesia. Me he esforzado por dar argumentos, pero repito, no me interesa dejar callado a nadie. ¿Saben qué me interesa? Ayudar a la gente en sus conflictos que tiene respecto de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. ¿Sí? Para esto quiero tomar también las Escrituras y quiero explicar varias cosas. Creo que uno de los problemas y los conflictos en las mentes de mucha gente es la manera en que se le explican las cosas. ¿Sí? Y repito, es por ustedes que lo voy a dar, que estoy dando estos estudios. No por un predicador que haya dicho, es que es pecado comprar. Repito, no me refiero a predicadores. Esa semana inclusive me enteré de ciertas noticias y digo, Dios mío, o sea, como dije la otra vez, ¿qué estamos enseñando como día de reposo? ¿Sí?
Repito los últimos puntos, los 3 puntos, ¿sí?, que nos hacen falta por explicar. Es que hay que cocinar un día antes. Hervir todo lo que tengamos que hervir, dice la Escritura. No encender fuego en ese día en el hogar. Estaba prohibido bajo pena de muerte, ¿sí? Y el comercio, no comprar. Yo creo que nunca es sano, en cuanto a temas que son muy complicados, imponer sobre de la gente. Ahorita voy a recordarles una cita de Cristo mismo. Pero quiero ir en orden. Antes de entrar de lleno a la ley de Cristo, escúchenlo bien, porque yo voy a hacer como una tabla, de hecho íbamos a hacer una tabla comparativa, pero finalmente dije, bueno, así lo explico, no hay problema. ¿A ustedes les queda claro cómo guardaba el pueblo judío el día de reposo y todos los puntos específicamente? Y ahorita los volví a leer. Pero cuando Cristo vino, hizo algo diferente, queridos, y algo muy sabio. Él no se puso a decir así: esto lo tienes que hacer y esto no. Ahorita lo vamos a leer. Él dio principios para que tú pudieras saber por ti mismo qué hacer y qué no hacer, porque si vieras cuántas opiniones hay en cuanto a qué hacer y qué no hacer, pues a veces hasta confundido te quedas. Pero ni Cristo formuló una ley así como tal, pero yo quiero llamar a lo que él expresó la ley de Cristo, ¿sí? Pero bueno, quiero tratar con un error en cuanto a cómo se comunican estas verdades en cuanto a qué hay que hacer y qué no hay que hacer en el día de reposo. Por ejemplo, lo dije antes, hay personas que dicen que no hay que comprar, pero una cosa es que yo te diga, te sugiero que no compres, y otra cosa es que te diga, si compras es pecado. Fíjense, yo quiero explicar estos términos, son bien importantes. Este es el resultado de años de estar evaluando y observando la escritura y la conducta de familias. Los desatinos en los hogares. Y el primer desatino es llamarle pecado. Es pecado comprar en domingo. Número 1, porque estamos hablando y queriendo traer hacia acá algo abolido. Y eso lo demostramos en el primer estudio escrituralmente. O sea, no podemos recoger algo abolido y quererle dar una aplicación. Ese es el primer error, ¿sí? En el antiguo pacto no tan solo era pecado, te mataban. Ahí está la escritura, número 15 y más textos. Entonces, quiero manifestar que no es correcto decir, y estoy explicando por qué, decir es pecado comprar en domingo. Porque el que lo diga se va a meter en un laberinto en donde usualmente en los laberintos hay salida, pero en este a veces no se encuentra la salida. ¿Sí? Es un laberinto de confusiones. Ok, es pecado. Miren, cuando yo me convertí a Cristo, algo a lo que le he tenido terror y miedo es al pecado. Y a la gente que he ministrado se convierten a Cristo y le tienen terror al pecado, ¿sí o no? Le tienen miedo. Desde que entiendes el pecado dices, es más, puede gente, cuando yo recién me convertí, se burlaban de mí porque yo decía que no había que codiciar a las mujeres y decían, pues eres homosexual. Y había y hay un miedo al pecado. Yo tengo miedo a mentir, yo tengo miedo a robar, yo tengo miedo a codiciar a una mujer. Ahora casado, yo tengo miedo a adulterar. Yo tengo miedo porque eso es pecado para mí. Si alguien me dice, es pecado comprar en domingo, que piense bien lo que me está diciendo. Porque yo al pecado le tengo terror.
Y aquí es donde empiezan las confusiones de muchos congregantes. Sí, por eso digo, me refiero a los congregantes. ¿Por qué? Ok, es pecado. Y del pecado hay que huir, ¿sí o no? Al pecado tú de lejos hay que mirarlo. Ok, si tú dices es pecado comprar en domingo, está bueno, aquí empiezan los problemas. ¿Qué día en realidad es pecado comprar? Porque en algunos dicen que es el sábado. Desde ahí empiezan ya los conflictos. Yo me encontré una persona que me decía, es que es pecado comprar, pero decía, en sábado. Me agarró, de los que están acá por aquí por el hospital, un grupo de gente que se sienten descendientes de judíos, algunos de ellos. Y para ellos es pecado comprar, pero en sábado. Ahora, si yo como individuo, ya dije que nos viene un temor, ¿sí o no? Ustedes le tienen miedo al pecado, los que son cristianos, ¿a poco no? Te dicen, te invitan a mentir, te da miedo, ¿no? Entonces, con respecto a comprar, si me dicen, alguien dice, la Biblia dice que es pecado comprar, entonces a veces la gente no investiga si dice o no dice, así como tal, y se aplica, pero la gente dice, es pecado comprar, y de entrada ya tiene un miedo y te quieres guardar, ok, pero está bien, yo le decía a esta persona, para ti es pecado comprar en sábado. Sí, es que es pecado delante de la presencia de Dios. Bueno, está bien. Si todos tenemos que guardar eso, y realmente es pecado, ¿a partir de qué hora empieza uno a pecar? No, pues es que ellos dicen que es el viernes a las 6 de la tarde, ¿no? O sea, si compran a las 5 no han pecado, si compran a las 7 ya pecaron. Ok, está bien, le pregunté, ok. ¿Y qué pasa con los chinos? Porque si nosotros ahorita, vamos a suponer que ahorita dijimos, ya a partir de ahorita nadie peque, ¿qué? No compren. Fíjate a dónde se mete la gente. Ok, no compren. Okay. Sí, pero ¿sí saben ahorita ustedes qué hora es en China? Ahorita son 14 horas de diferencia. Entonces, si todos no queremos cometer tan grande y terrible pecado, por eso digo, esta es una y otras razones que voy a dar por lo cual el aplicar esto y decirle a la gente, es que es pecado comprar en domingo, es meterte en un laberinto. Vas a ver lo que ha vivido mucha gente y he recopilado años de testimonios. ¿Sí? Porque es fácil desde un púlpito decir, no compren. Pues sí, pero otra cosa es ver realmente lo que entiende la gente, porque ahí les va. ¿Ok? Nada menos ahorita, por ahí hay gente de Chihuahua. ¿Saben cuál es la diferencia entre Tehuacán o México, el lado del centro, y Chihuahua? ¿Alguien sabe? Es 1 hora de diferencia más o menos. Entonces, si yo me quiero guardar del pecado, ¿sí? O sea, nos vamos a alinear bien. Entonces decimos, a ver, ¿a qué horas empiezas a pecar tú? Estás en Chihuahua. Y estas preguntas yo se las hacía a una persona, por cierto, sabatista él, porque los sabatistas están aferrados que no puedes comprar el sábado y hay otros que no puedes comprar en domingo. Pero miren, quiero decirles algo, es diferente decirle a la gente, miren, no es aconsejable hacer ciertas compras. De hecho, aclaro, este estudio tienen que conjugarlo con el de 8 días, de hoy en 8, porque voy a hablar acerca de la esencia del día de reposo. Pero una cosa es que yo les diga, sugiero, tengamos cuidado, aconsejo. Bueno, es mi opinión. ¿Saben por qué? Porque yo vi a predicadores que con mucho celo decían, no tienes que comprar en domingo. Y luego los veía comprar. A ellos mismos. Algunos caen en aquella categoría, algunos digo, algunos, porque hay gente sincera, ya lo expliqué hace algunas semanas, hay gente sincera que dice, pues para mí es pecado y ya, ¿no? Así quiero vivir. Pero hay algunos que caen en la categoría de lo que Cristo dijo, atan cargas pesadas sobre otros que son difíciles de llevar. Pero dice, ellos ni con un dedo los quieren levantar. ¿Sí? Atar cargas pesadas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las personas se meten en un laberinto en donde a veces no se encuentra la salida?
Ya lo dije, ok. Entonces se encuentran, porque así sucedió, algunos hermanos en la congregación. Está bien, ¿es pecado? Sí, es pecado. Ok, te encontré a las 8 de la noche comprando. O sea, estás pecando hay que respetar a Dios, porque algunos se ponen así, algunos. Hay que respetar a Dios. Sí. Y el otro dice, bueno, ¿pero por qué? Son las 8. Sí, pero es que de acuerdo al calendario judío es a las 6 y ni siquiera es a las 6. ¿Qué les parece? Algunos dicen que es de tarde a tarde, a las 5:15, ya salió otra versión. Entonces, ¿a qué horas empiezo a pecar o no pecar si es que compro o no? Pero uno dice, es que mira, son las 8 de la noche. Sí, pero es que es a las 6. Ajá, pero tú estás en un calendario judío y yo estoy en un gregoriano. Así que mi día comienza hoy a las 12 de la noche. Sábado a las 12 de la noche, para los que creen que es pecado comprar el domingo. ¿Sí? Y entonces, sábado a las 12 de la noche, y la gente a veces está casi con el reloj. Y algunos han dicho, bueno, pero es que hoy tengo cosas que hacer. Bueno, hoy en mi mente me adapto y le digo a Dios, hoy comienzo a las 6 el pecado de comprar o no comprar, porque hoy tengo cosas que hacer. ¿Sí? Y eso no lo vemos muchas veces. Por eso dije, en esto te metes en un laberinto de circunstancias y situaciones complicadas de las que a veces no vas a saber qué decir. Y hay predicadores, y lo digo sinceramente, que a veces no saben ni qué explicarle a la gente. Hermano, se me olvidó comprar cerillos. Y compré. ¿Pequé? No pecó usted, porque pues es que se le olvidó. Sí, se le olvidó. Hermano, ahora no fueron los cerillos. Ahora necesitaba comprar unas cosas, por decir así, para la escuela dominical. Pues no hay problema, por ejemplo, para la escuela dominical. Caramba, ahora, y así encuentras muchas preguntas. Ahora el que hace la legislación no es Cristo, sino es el predicador. No se preocupe, hermana, si hoy llegaron visitas, usted no pecó. Compre, o sea, puedo pecar y recoger, por así decirlo, mi indulgencia. Una de las poderosas razones por las cuales esto no es vigente es por esta razón. La gente entiende que es pecado, porque le dijeron que es pecado. Entonces, si tiene que comprar algo que necesita, no lo hace, o a veces sí lo hace, pero ¿sabes cómo? En la noche se presenta ante Dios y le dice, perdóname. Y como siempre hay situaciones en donde es difícil aceptar que no va a haber alguna situación en donde tengas que comprar, entonces la gente está manchando su conciencia. ¿Sabes lo que es manchar la conciencia? ¿Sabes qué es lo que es sentirte pecador? ¿Sabes qué es lo que es sentir? Imagínate que un día una persona por cualquier circunstancia pueda decir, voy a comprar porque pues no tengo esto. O por ejemplo, una persona, no tenía yo dinero y hoy sí tengo y voy a ir a comprar. Sí, porque no todas las circunstancias son iguales. Y la persona va, escuchen bien, hay predicadores que son responsables de manchar las conciencias de los discípulos. Sí, son responsables de manchar las conciencias de los discípulos. Y qué triste y peor por algunos, no me refiero a todos, pero por algunos que sí abren y dicen, no, es que es pecado comprar el domingo. Oye, pero te estoy viendo que estás comprando. No, es que es misericordia, quiere un sacrificio. Bueno, entonces ¿para qué caramba le llamas pecado? Mejor es que a veces vamos a tener la necesidad y vamos a hacerlo. ¿No es mejor ser humilde y decir esto a atar cargas pesadas que son difíciles de llevar, pero ellos no las mueven con un solo dedo? ¿Sí? Entonces, meditando, ¿por qué le llaman pecado a lo que Dios no le llama pecado? ¿Sí? Pero ahí los ves a muchos discípulos, repito, manchando, porque yo dije esta prédica es por muchos discípulos, no por los predicadores, es por discípulos, porque están manchando su conciencia por el término. Es que mira, el término, por eso les expliqué que cuando yo me convertí y todos los que nos convertimos, le tenemos terror y miedo al término pecado, ¿sí o no? Que te digan que pecaste,
O a veces, cierto, no recién nos convertimos y a veces estamos con dudas, pequé o no pequé, y el día se nos hace larguísimo y las noches también bien largas. Pequé, no pequé, pequé, no pequé. Y peor en el domingo, si fue la persona a comprar cerillos. Ha habido hasta discusiones en ciertos lugares entre discípulos. Es que compraste, es que no debiste de haber comprado. Y están ahí, es que eso es un pecado grave. Pero espérame, se me olvidó, pero no importa, debiste de haber organizado en la semana, etcétera. Muchas cosas y situaciones que se dan, que ahora resulta que hay Moisés hizo una legislación, pero hay otra legislación, pero no que Cristo hizo, sino que a veces nosotros hacemos, bueno, es que es pecado comprar en domingo, pero hoy no es pecado porque se me había olvidado comprar cerillos. Pero es pecado comprar el domingo, pero hoy no es pecado porque pues es que tenemos sed. Bueno, entonces ¿para qué caramba le llamamos pecado? ¿Sabes qué es el pecado? El pecado número 1 te separa de Dios. Y eso quizás muchos que hablan de que es pecado el domingo no lo han meditado. Es pecado comprar el domingo, el sábado no lo han meditado. Porque ve la conciencia de una persona. Imagínate la conciencia manchada de una persona que vino su esposo después de 3 meses de viaje, andaba lejos y llegó el sábado en la noche, descansó y al otro día le dice a su esposa, vamos a comer. Y la esposa con conciencia manchada está, ¿lo haré? No lo haré. Bueno, sí voy a ir. ¿Y sabes cómo come? Con miedo. Porque ¿sabes qué? Si tú equiparas el no comprar, porque así lo están haciendo, con mentira, con robo, con lujuria, estás haciendo pedazos la conciencia de una persona. Se afecta la conciencia de una persona, ¿sí? Por algo que realmente Dios no dijo para un nuevo pacto. Repito, los que no han escuchado, están escuchando las otras enseñanzas. Yo dije desde la primera enseñanza, denme la oportunidad y escúchenme todo lo que vamos a estar hablando al respecto. Yo estoy convencido de que si algo es pecado, entiende el término, te separa de Dios. Dice, el pecado es infracción a la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Qué término estás manejando? A lo mejor después, si me adelanto, yo aconsejaré, no hagan sus compras por ciertos aspectos del día de reposo, pero es diferente decir, te aconsejo pero dije, te metes en un laberinto porque necesitarías ver todas las circunstancias que ocurren en los hogares, olvidos porque eres un ser humano, horarios, define a partir de a qué horas le vas a llamar pecado a tan terrible cosa. Dime a qué horas, si es a las 6, pues órale. Pero te va a salir uno que es a las 5:15, porque hay versiones de que el día judío empezaba a 5:15 de la tarde, de un día para otro. Entonces hay que definir primero, hay que hacer una definición, si es sábado o si es domingo. O sea, ¿qué día es tan grave pecado para cuidarnos? Yo creo que les hace falta reflexionar en este término. El término es pecado. Yo a ustedes no les voy a decir algo que Dios no dice, ¿sí? El término es el que está incorrecto. Pecado. Es pecado. ¿Sí? Recuérdalo, pecado es infringir la ley de Dios. Pecado, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y por eso ese término viene a resultar en que te metes en un laberinto en donde a veces no hay ni qué responder o se está haciendo otra legislación y esa la determina el predicador, porque el predicador dice, bueno, si a usted se le olvidaron comprar los cerillos, no se preocupe, o sea, puede comprar. Si usted tiene esta necesidad, compre, vaya y compre, como dicen, vaya y peque, porque dijo que es pecado. Bueno, aquí no peca. ¿Por qué no peca? Pues porque el predicador dijo que no peca. O sea, tan sencillo como eso. ¿Por qué le llamas entonces pecado? Es más honesto ser sensible y entender que es un asunto que ni Dios mismo, ni Cristo mismo hizo eco de eso. Este punto me era necesario aclararlo porque no hay necesidad de que la gente esté manchando sus conciencias, repito, por algo que Cristo no habló ni dijo nada al respecto. Ahora bien, quiero recordar los puntos
en la manera en que se guardaba el día de reposo en los tiempos de Moisés y en un antiguo pacto, porque quiero que en nuestras mentes hagamos un comparativo con lo que Cristo opinó respecto del día de reposo y cuáles fueron, por así decirlo, sus leyes, por así decirlo. Aunque él no hizo algo así como que esto sí y esto no, sino simplemente dio principios para que nosotros los pudiéramos aplicar a nuestras vidas, queridos. ¿Sí? Ley de Moisés abolida. Se respetaba y se guardaba el día sábado, se ofrecían holocaustos, se cocinaba un día antes, no se encendía fuego, no se comercializaba, todo lo anterior bajo la pena de muerte. Había que matar a la persona. Esta es una legislación de un antiguo pacto. Por cierto, abolido. Ya. Ahora, yo quiero hacer el contraste y en esto que pongamos toda nuestra atención. El contraste es que ahora voy a enlistar la ley de Cristo y con ello responder a las inquietudes de que si cocinar un día antes, de que si puedes comprar o no puedes comprar, encender fuego o no, etcétera. ¿Por qué? Porque, y qué bueno que le hizo así. Jesús no dijo, miren, es que en estas circunstancias sí y en estas circunstancias no compras. De hecho, no hablo de comprar o no comprar. ¿Sí? Ahora, con mucho respeto, porque yo sé que muchos van a escuchar estas enseñanzas, no pretendo discutir, es una invitación a otra opinión respecto del día de reposo. Si alguien dice es que estás mal porque si es un gran pecado, adelante, evalúa los comentarios que te estoy haciendo, evaluémoslo y lleguemos a una verdad, ¿sí? Pero bíblica, algo más acercado a lo que nos dice la Escritura. Les quiero comentar que cuando Cristo vino aquí a la tierra, ¿alguien de aquí me puede decir por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a Cristo? Bueno, yo les voy a decir. Nosotros siempre tenemos la idea de que los judíos lo mataron quizás por envidia, y si es cierto, ¿no? Por envidia, y aparte porque Él venía para eso, para morir. Pero una de las razones, si ustedes lo estudian, una de las razones fue porque a decir de los religiosos de aquel tiempo, Él no guardaba el día de reposo. En el día de reposo abrió sus ojos a un ciego. En el día de reposo sanó a una mujer que estaba encorvada, 18 años. En día de reposo sanó a un hombre de la mano seca. De hecho, Cristo tuvo un conflicto de frente y directo con la religión de su tiempo, pero por el día de reposo. Lean, por eso les digo, lean la Escritura. Y qué vergonzoso es que una persona pueda rechazar a otra por los conceptos del día de reposo y por cosas que hasta a veces, querido, quiero y entro de lleno. Ya. La verdad es que Cristo enfocó el día de reposo para beneficio de nosotros los seres humanos y no tanto para ver y adorar el día. Sí. Voy a leer los principios de Cristo del día de reposo. No es una ley, ¿eh? Con Moisés sí era una ley. Con Moisés es el sábado, hay que ofrecer holocaustos, no compres, no cocines, no enciendas fuego. Y si no, pena de muerte. Ahí está uno que lo encontraron allí recogiendo leña y lo mataron por mandato de Dios. Esa es la ley de Moisés y el antiguo pacto. Ahora viene Cristo y nada habló respecto a esas instrucciones como para introducirlas y decir, esto sí, esto no. Me agrada la manera en que Cristo habló del día de reposo, porque eso es un llamado al corazón del ser humano. Es un llamado al corazón. El que realmente quiere hacer las cosas bien no entiende. Es un llamado al corazón. ¿Cuáles eran los principios de Cristo? Ahorita vamos a leerlo. Ustedes pongan atención, no lo lean. Pero cuando Cristo vino aquí a la tierra, dio principios, dio principios, dio fundamentos para que derivados de estos fundamentos ustedes puedan saber qué hago y qué no hago. Qué bueno, querido, repito, que Él no dijo a las 6 de la tarde del sábado comiencen a hacer esto, a las 7 hagan esto otro, a las 8 hagan esto aquello, el domingo, ya el sábado hagan esto otras cosas.
Él no dijo nada como tal al respecto. Sí, Él dijo, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre, del establo, y los lleva a beber. Estos textos están rodeados, los vamos a leer ahorita, de toda la historia que está rodeada para que ustedes puedan comprender en qué contexto dice estas palabras. Pero vuelvo a repetir, si se vale la expresión, he aquí la ley de Cristo. No es un esto sí y esto no. No es un si compras o no compras. Son fundamentos y ellos juntos son el llamado al corazón tuyo y mío para que podamos saber qué hacer y qué no hacer. Queridos amigos, no hagamos nuevas legislaciones. No digamos como necesitabas comprar cerillos, yo autorizo que no pecaste. Es que como era para escuelita dominical, autorizo que no pecaste, se te olvidó. Es que te llegaron visitas, es que esto, no, entonces no le nombres pecado. Son consejos tuyos en donde tú instruyes a la gente y eso es todo. Pero dense cuenta que no se vale decirle a la gente es pecado, porque tú ni sabes lo que produce en la mente de la gente. ¿Sí? Porque el discípulo no quiere pecar. Y repito lo que dije hace rato, manchas la conciencia y por algo abolido, en realidad. ¿Sí? Pero ni Cristo se atrevió a hacer eso. Ni Cristo se atrevió a conformar una ley del día de reposo. Sin embargo, sí lo hizo con la ley moral cuando dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo te digo, y explicó detalladamente qué era y qué implicaba el mandamiento de enojo, de adulterio, ambos en donde era malo matar, pero agregó y dijo también tu enojo está mal. Es malo ir a adulterar, relaciones sexuales con la mujer, pero también tu codicia, eso también es adulterio. Eso lo explicó bien Cristo. Pero del día de reposo no hizo más que dar estos fundamentos. Óiganlos, todos estos son en un contexto de un evento del día de reposo, de un reproche de la religión aquella que le decía a Cristo. Es más, en varias partes de la Escritura dice que tomara un consejo para destruir a Cristo por los conceptos que él tenía a plantear respecto del día de reposo, diferentes a la religión aquella que había incorporado una serie de situaciones que venían a formar parte de mandamientos de hombres, ¿sí? O de atar cargas pesadas. Dice aquí, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre, del establo, y los lleva a beber. Principios de Cristo. Segundo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, dice aquí la palabra, y no el hombre por causa del día de reposo. Esos son los dichos de Cristo, que si los meditas, y ahorita voy a poner ejemplos ya bien aterrizados, a lo que tú puedes vivir, a lo que yo puedo vivir, ¿sí? Y tú lo vas a entender perfectamente, porque a lo mejor tú hubieras dicho, es más fácil que me diga Dios si puedo ir a comer con mi esposo después de salir de la reunión, porque él acaba de llegar de viaje y queremos ir a comer. Que me diga Cristo, ¿peco o no peco? Iba la conciencia, las personas con la conciencia manchada ni siquiera comen a gusto con su esposo. ¿Sí? Que me digan si es pecado o no es pecado. O que la verdad fue una semana muy ajetreada y vamos todos a comer a un restaurante. Es pecado. No, Cristo no nos dijo así las cosas. Pero repito, y así lo siento decir, estos principios que habló Cristo son un llamado a nuestro corazón. ¿Sí? Son un llamado a nuestro corazón y voy a estar especificando a qué me refiero en cada punto para que no causar confusión. El segundo, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, el segundo, vamos a decirlo así, estamos leyendo los términos a través de los cuales Cristo introduce su nueva ley respecto del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el día de reposo fue hecho para nuestro bien, no para durar un día y para ver qué se hace o no y para favorecer la religión. Dice, tercer designio, por así decirlo. Si supieses qué significa misericordia quiero, escúchenlo, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y te voy a poner ejemplo. Estos son los principios de Cristo. Respecto del día de reposo, dice, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Cuarto designio, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ahora yo quiero que vayamos a estudiar cada uno de estos eventos.
Y de ahí poder ir extrayendo las ideas para poder entender y saber qué hacer y qué no hacer. Pero repito, yo no voy a dar un listado de cosas que sí podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Simplemente voy a exponer la realidad, ¿sí? Y vamos rápidamente a Lucas 15, Lucas 13, versículo 15, y a ver el primer principio fundamental para el día de reposo. Dice Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Hasta ahí leemos. De este versículo extraemos, y repito, son solo fundamentos los que voy a dar, para que tú encuentres la libertad en cuanto a qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Porque tú no lo sabes quizás, pero hay gente que no entiende esto y empieza a formarse ideas de que no se puede hacer absolutamente nada en el día de reposo. Para algunos, inclusive, si por equivocación, estando el llavero, ahí donde cuelgan las llaves, si por alguna razón tomó las llaves del carro, tiene que dejarlas, irse a un lugar específico y pedirle perdón a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el tomar las llaves era como una especie de intento de echar a andar el carro y de moverse. O sea, hay tantas exageraciones, desde cosas bien absurdas, como te las voy a comentar y las voy a decir tan abiertamente en este día, para que podamos entender y contrastarlas con los principios bíblicos. Pero aquí dice Jesús: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y los lleva a beber. ¿Qué quiere decir? Que no es que el día de reposo, cuando la gente decía no hagas en él obra alguna, no era para que te estuvieras quieto sin hacer nada de nada. Porque hay cosas que no pueden responder muchas personas que intentan imponer que no hay que hacer nada, que no hay que hacer ninguna labor. Pero queridos, hay veces hay cosas que las tienes que hacer y que además forman parte de un asunto cotidiano. Alguno podría decir es día de reposo, si yo tuviera mi asno pues hay que se quede o lo que sea. Pero Cristo dice: hipócrita, o como diciendo, es día de reposo, tú también haces cosas que da la impresión que son trabajo. ¿O acaso tú no desatas a tu buey, a tu asno, y los llevas a beber? Dice aquí. ¿Qué quiere decir? Que las actividades, muchas actividades cotidianas, a lo mejor alguno dirá: ¿cómo yo aplico esto a mi vida si yo no tengo ni un asno, ni mucho menos un establo, un pesebre, para poder decir voy y lo desato o no lo desato? Eso no sería para mí. Es aquí donde yo les digo, Jesús nos dio ideas hermosas, llenas de misericordia y de libertad. Y tú tienes que escuchar el corazón de Dios y escuchar su palabra, ¿sí? Porque hay asuntos tan aberrantes, en donde hay gentes que opinan cosas, repito, que ahorita voy a estar mencionando y que a veces da pena, pero que finalmente dices: Dios mío, qué ignorancia de las Escrituras, ¿sí? A través de este texto vemos la exposición de Cristo, en donde Él dice que hay aspectos de la vida cotidiana que sí representan un trabajo, pero que finalmente no hay culpa. Sí, de hecho, me voy a adelantar un poquito, pero
Cristo los hizo razonar a ellos. Y les dijo, ustedes, para obedecer la ley de Moisés, profanan la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque en el día de reposo hacían la circuncisión. Un trabajo. Pero les dice, es que son sin culpa. Así que no se pongan tan estrictos en decir, hoy me voy a tirar en la cama y no voy a hacer nada. O en algunos casos en donde, y particularmente los sabatistas, la gente ya les dije, tienes que estar desde las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado. Ellos están concentrados en su reunión, ¿sí? Nosotros podríamos hacer lo mismo y decir que eso es guardar el día de reposo, pero ¿como para qué? Cristo da a entender aquí que hay ciertas actividades, y no voy a decir cuáles, repito, porque eso es lo bueno de lo que Cristo dice, ¿no? En primera, no andemos satanizando ni llamándole pecado a cualquier situación que hace una persona en domingo sin saber el contexto y los porqués y una aplicación bíblica, ¿sí? Entonces, aquí Cristo les dice, porque lo estaban atacando por haber sanado a una mujer que ya tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Se enderezó, pero era día de reposo, ¿sí? Y estas personas, ¿hasta dónde había llegado su mentalidad? Y algunos dicen, ¿qué mentalidad, verdad? Pero les voy a decir una cosa, hoy día vivimos muchos casos así, se los digo en serio. Hay muchos casos muy semejantes. Y yo lo digo con dolor y he orado por mucha gente que cree que es pecado comprar el domingo. Y caen en cosas y que no puedes hacer ninguna actividad. Y caen en cosas que a veces digo, Dios mío, ayúdalos. O sea, esa es la verdad, ¿eh? No siento que tengo una nueva revelación, estoy leyendo la Escritura. Es mala la interpretación a veces que algunos tienen respecto del día de reposo. Ahí va, Marcos, capítulo 2, versículo 27. Veamos lo que dice aquí la Escritura. Otro principio. Acuérdense que no estoy diciendo que sí y que no como tal, como una instrucción o algo así. No, para nada. Desde el versículo 23. Aconteció que al pasar por los sembrados, el día de reposo, volvemos, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Fíjense, da la impresión que muchos contemporáneos que ostentan guardar de la manera correcta el día de reposo tendrían que recordar estas palabras y ver a qué se refiere Cristo. ¿Por qué? Porque ahora es más importante el día. Miren, en mis meditaciones he recordado esto que hasta suena a veces hasta aberrante. La gente piensa que el día de reposo es algo tan especial que le cantan al día de reposo, ya se los dije, le cantan al día de reposo, Shabbat, algunos de ellos, y otros también adoran el domingo. Piensan que fuera de ese día no va a haber ninguna bendición, pero yo te digo una cosa, ha habido momentos en que en martes Dios me bendice. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha bendecido en miércoles? En jueves, viernes por la noche, se acabó la semana. Bendito seas tú, Dios del cielo y la tierra. Te pones a adorar, a cantar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está ahí contigo. Pero mucha gente idealiza el día de reposo. Lo ve como un objetivo y no como un medio para que yo esté bien. De hoy en 8 les voy a explicar cuál es la esencia y los objetivos de Dios al dar este mandamiento. Pero mucha gente idealiza el día. Están tan importantes. ¿A qué horas llega el día? El Shabbat, hermoso, bello. Si tú piensas que no, estoy exagerando, lee algún escrito de los sabatistas. ¿A qué hora?
A las 6, y a esa hora se ponen así bien quietos. Oh, claro que no van a comprar ellos a partir de las 6. Sí, la verdad a veces esto suena hasta ridículo de decir. Pero convirtieron el día de reposo, el Shabbat, y algunos lo hicieron el día domingo, y lo convirtieron como algo adorable. Y yo dije, en el antiguo pacto, Dios quería gente que le adorara en el sábado, no gente que adorara el sábado. Y la gente adora el sábado y algunos adoran el domingo. Y lo adoran en el sentido de que es más importante el día. Fíjense, qué hermoso día. En este día hay bendición, y claro que hay bendición, sí hay más bendición, pero igual los otros días también tienen bendición. O sea, pero a lo que voy es a que la gente lo ve como que solo ese día. Ya. Entonces es una adoración al día. Y Cristo trató aquí con ese asunto y les dice, pues estaban criticando a los discípulos porque tenían hambre y estaban recogiendo espigas en el día de reposo, que en una ley antigua probablemente no hubieran vivido para contarlo, si lo puedo decir por el contexto, ¿verdad? Pero tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas, ¿sí? ¿Para qué eran las espigas? ¿Para qué? Para comer. Y díganme ustedes en la ley mosaica en qué día tenían que preparar su alimento. ¿Y antes? ¿Sí? O sea, fíjense, pero Cristo no vino a apoyar esa ley. Cristo no vino ni a apoyar, ni siquiera a impulsar. Más bien vino a impulsar una ley de amor y a dar un enfoque exacto de lo que es el día de reposo. Por eso aquí dice, es que el día de reposo se hizo por causa del hombre. Por cuanto existía un hombre, un ser humano, y necesitaba reposar y satisfacer ciertas necesidades de él, por eso existe el día de reposo. Pero ustedes son al revés. Por cuanto existe un día, y el día es hermoso, es bello, comienza el viernes a las 6, no hay que tocarlo, no hay que lastimarlo, no hay que eso, y ustedes incorporan al hombre. Por eso se les hace más grave lo que el hombre le hace al día y no lo que el hombre puede hacer para satisfacer sus necesidades en el día. Porque el día es un objetivo, un propósito, algo a alcanzar y no un medio. El día es un medio, queridos, es un medio de gracia. Nosotros hoy estamos un poco más tranquilos, me adelantaré a lo que voy a decir de hoy en 8, más tranquilos para pensar en Dios. Ahorita nadie sale y dice me voy a trabajar. Estamos quietos, tranquilos, ¿sí? Pero ese es el error. Y con esto respondo si se puede cocinar un día antes o no, o si se puede comprar o no se puede comprar. Olvídate de esto. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Apenas una persona, es que hay gente que se pone a discutir conmigo y no sé de qué se enteran, pero una persona me dijo, tú no guardas el día de reposo. ¿Cómo no? Lo primero que me viene a la mente son las 200 o más enseñanzas que he dado en día de reposo, porque creo. Claro, como no creo como otros, entonces otros dicen que yo no creo en el día de reposo, pero eso está mal, ¿no? Pero una persona me dijo, tú estás mal, y le dije, te digo una cosa, yo no quiero platicar de ese tema, porque les digo algo a ustedes, no me gusta discutir de ese tema, y si di esta enseñanza, se los digo y se lo repito 1000 veces, es por la gente y no por los predicadores, es por las confusiones de la gente. Esta persona se puso a platicar conmigo y yo de hecho hasta me puse de pie y le dije, es que yo no quiero discutir ese tema. Porque yo fui y le hice saber varias cosas que tenían que ver con la ley moral de Dios que estaba haciendo mal. Pero me dijo, ahora vamos a pasar a otro punto, te lo quiero preguntar. Le digo, sí, adelante. Tú no guardas el día de reposo. Le dije, pero no quiero platicar de ese tema. No me gusta. No porque no tenga argumentos, sino para mí es un asunto periférico y que no tiene que ver con la esencia de una vivencia cristiana como tal. Comprar o no comprar. Es el error. Dice, él no guarda el día de reposo. ¿Por qué? Porque compra. Ay, Dios mío. ¿Y qué? El cuarto mandamiento dice, ¿no comprarás? No dice eso. Ni es la esencia. Así. Me levanté, claro, avisándole que no quería platicar 3 veces, y me levanté y me salí. Aún saliendo yo de su casa, me dijo, debes de saber que estás mal y que no puedes ni tirar la basura en el día domingo. ¿Saben qué día
¿Se le antoja pasar el de la basura en mi casa? Hace rato salí con mi bola de costales. Pero ¿sabes? El día de reposo fue hecho ¿por qué? Por causa del hombre. ¿Sí? Tengo dos opciones. O que se quede el apestadero ahí, 4 costales, o salir a tirarlos. Eso fue apenas si una persona de por aquí cercana, por aquí. Y dan tristeza a sus vidas. ¿Y sabes por qué dan tristezas? En primera, porque están recogiendo aspectos de un antiguo pacto. En segunda, porque muchas veces manchan la conciencia de otros. Cuando yo, ¿por qué voy a estar viendo a ver si te agrada o no te agrada que yo tire o no la basura en domingo? Hasta eso en domingo. Imagínense cómo voy a ver. Me ve uno que cree que es pecado comprar domingo, que no debemos de hacer nada en domingo, y me regaña. ¿Sí? Porque no lo debo de hacer. Pero si me encuentro un sabatista me va a regañar también. Porque lo que él quiere es que en sábado yo haga, si me ve el sabatista venir a la congregación en domingo, también. Porque para ellos es el domingo. Si se dan cuenta todo lo que rodea este mandamiento. Por eso dije que cuando alguien se pone a decir que es pecado, se ha metido en un laberinto. Y aquí me dirijo a algún predicador. Pónganse a pensar usted, si usted ha dicho que es pecado comprar en domingo. Yo le hago una observación. Vaya y pregunte exactamente y que le den la confianza que sienten sus discípulos. Y muchas cosas en donde se mete en un laberinto en donde a veces usted no va a saber ni qué contestar realmente. ¿Sí? Pero si guardamos principios como principios claros, dice, es que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sí? O sea, escritores que no son así tan allegados a esos extremos de que es pecado comprar, comentan que Cristo está, y es cierto, Cristo está dejando en claro que son importantes todas tus necesidades. ¿Sí? Y el día de reposo fue hecho por tu causa. ¿Sí? Por ti. Y muchos, el enfoque de ellos, repito, es lo que puedas hacer o no hacer en cuanto a compras o no. Sí. Pero fíjate, dice Mateo 12, vamos a Mateo 12. De hecho, esta frase no la vamos a perder de nuestra mente, porque también va a ayudar bastantísimo ahorita a nuestras mentes para poder tener en claro esto. Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús, versículo 1 en adelante, por los sembrados en un día de reposo, otra vez. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando a él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Vean lo que dice. Ese es el principio de Cristo para el día de reposo. Número 1, misericordia quiero y no sacrificio. Y si lo conjugas con los otros aspectos, en donde dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, tú empiezas a hacer llegar la verdad en tu vida. Olvídate de comprar o no comprar. Haz llegar la verdad en tu vida. ¿Sí? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Si lo entendieras, no condenarías a los inocentes. Voy a decir cosas que a lo mejor no debo decirlas por lo que piense la gente,
pero por lo que piensa Dios, sí debo decirlo. Porque estos principios se quebrantan vez tras vez en personas que pueden decir, es que no voy a comprar. ¿Sí? ¿Sabes que hay ejemplos en donde ha habido personas de rango religioso? Ha llegado a una casa a visitar a la gente en día domingo, en este caso domingo. Y la gente va a comprar tortillas porque por alguna razón no hay. Pone las tortillas en la mesa y el visitante no las come, porque fueron compradas. Escucha bien esto y más que te puedo decir. ¿Cómo quebrantamos la ley de Cristo por amor a la ley de Moisés? Los que han escuchado los estudios anteriores lo van a entender. Aquí dice que estaban juntando espigas en el día de reposo y estaban comiendo, saciando una necesidad. Pero queridos, a veces cuando tú, escúchalo, cuando tú no escuchas el corazón de Dios, ni dejas la ley de Cristo de amor en tu corazón, vas a hacer esto y vas a hacer más. Hay personas, escúchenlo, y dije, quizás no lo deba decir, pero lo tengo que decir, que su esposo llega del mercado en domingo, en la tarde, y lleva comida o lleva un consomé, el cual la mujer lo agarra y lo tira por el fregadero porque dice que no se puede comprar en día domingo, pero no entiende lo que dice la escritura. El día de reposo fue hecho por causa tuya y tú estás pensando en el día y no en las necesidades tuyas, en este caso ver por tu esposo. ¿Cuántos me he encontrado que sus esposos y sus familiares que ni saben nada del día de reposo? De qué es comprar o no comprar, ni siquiera saben. Y dicen el domingo, vamos a comprar, o en sábado, vamos a comprar. Es que hoy es pecado comprar. ¿Sí? Y se sienten bien cuando dicen, bueno, no, ya sabemos que a ti no te gusta comprar en domingo. Pedrito, ven, es bien impío Pedro, vete a comprar. Y Pedro va y trae ahí todas las cosas, pero fulanito que dice que no compra en domingo se sienta y come de lo que fueron a comprar Pedrito. Esto es real. Cambio los lugares o ciertos aspectos porque tampoco quiero evidenciar a nadie. Pero esta es la realidad. Y esto es por ausencia de principios. Esto es por la ausencia de lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Misericordia quiero y no sacrificio. Y si oyeras y entendieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Sí? Querido, no puede una persona, por todo lo que he explicado, vivir de esta manera. Y hay quien a lo mejor puede decir, no, yo me siento contento con no comprar los domingos. ¿Sí? Yo le empiezo a las 12 de la noche, que a las 12 de la noche está dormido, pero bueno, a las 12 de la noche empieza, y a las 12 de la noche del otro día, está bien. Ahorita voy a retomar un aspecto del respeto por los demás, del pensamiento de los demás. Mateo 12:9. Ahí abajito dice, inmediatamente, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca la mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en el día de reposo. Queridos, esta es la ley de Cristo. Quiero que la recordemos. Y si en algo no están de acuerdo conmigo, no se preocupen. No quiero que todos estén de acuerdo conmigo. Pero estos textos y más que pudiéramos ver, te arrojan la idea de lo que Cristo pensaba respecto del día de reposo. ¿Es lícito hacer el bien en el día de reposo? Sí, es lícito. En el día de reposo, misericordia quiero y no sacrificio. Yo llegué a un hogar en una ocasión en donde un hombre estaba cansado y enfermo y en las 3 de la tarde y no se le llevaba de comer porque por alguna razón no tenían que comer, pero él decía, pero vayan a comprar algo. Y decían, es que no podemos comprar. Y escúchalo, dejaron a la persona sin comer porque no pueden comprar. Y otra, salen de viaje y van ahí en el calor y dicen, es que no podemos comprar porque hoy es pecado, porque repito, les dijeron que es pecado y eso no es correcto.
Y la persona dice, es que tenemos sed, ahí está la tienda, pero no podemos comprar, no podemos comprar. Y hay quien se ha sometido a eso y dice, ¿sabes qué? Y no vamos a comprar. Porque Dios lo dice. Viven bajo un mandamiento y no bajo una ley de Cristo, en donde dice, misericordia quiero y no sacrificios. En algunos lugares y bajo ciertas circunstancias hay hombres que trabajan toda la semana. Algunos yo conozco sus horarios, no tienen en la semana más que el domingo un momento para ir a comprarle en el parque unas papitas a su hijo o en la calle. Yo sé que esto que voy a decir a algunos va a parecer aberrante, pero hay principios. Porque el día de reposo fue hecho no para adorarlo, sino por causa del hombre. Y en el día de reposo debe de haber entendimiento. Y dice, misericordia quiero y no sacrificio. Claro, el predicador tiene su día de descanso el viernes y se va a comprarle a sus hijos lo que sea necesario. Y el otro no tiene ningún día para poder decir, hijo, vamos. Y el día que el hijo le dice, papi, ¿vamos a comprar algo? Sí, papi. Vamos. No, hijo, es que no se puede comprar. Misericordia quiero y no sacrificio. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y si todos entendemos esto, conjugado con la prédica que viene de hoy en noche, vas a entender qué hacer y qué no hacer en el día de reposo. Vas a entender porque aquí está muy claro. Y aquí leímos, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Hacer el bien. Hay personas que no llevan a sus hijos al parque porque en el parque cobran. Y es pecado. ¿Sí? Y por eso que en los hijos bien amargados. Dicen, no me sé Dios nada. Papi, se me antojó un helado. Va en el camión el día domingo. Sí, mijo, cómpratelo. No. Dice que hoy es día de reposo. Queridos, la Biblia, repito, Cristo nos dan principios. Camina en ellos. Y no vas a venir a preguntar qué hago y qué no hago. Y repito, me falta una enseñanza en donde voy a entrar de lleno a lo que es el objetivo o los objetivos del día de reposo. Si casualmente te digo, y tristemente muchas de las personas que se aferran a esto muchos son fariseos, escúchenlo bien, muchos. Otros no, porque otros son muy sinceros. Hay gente muy sincera que no compra los domingos, pero que no se la pasan señalando a los demás ni descalificándolos como cristianos. Porque dice, pues yo pienso así, ellos pueden pensar diferente, Romanos lo dice, ¿no? Pero queridos, esta es la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo. Abrígala en tu corazón. Alguno pudo haber dicho, yo esperaba que me diera un texto en donde dice que siempre ya no hay que comprar los domingos. No lo voy a dar. No lo voy a dar porque no lo hay. No lo hay. Cristo no hizo énfasis en eso. Simplemente Cristo trajo esta ley bajo la cual te debes de regir. Tú. ¿Sí? Imagínense, si el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Bueno, les dije hace rato, yo prefiero salir a tirar la basura a quedarme con el apestadero ahí. Y hay muchas circunstancias que se van a dar, muchas circunstancias que se van a dar, ¿sí? Pero todo lo que dije, lo que he dicho, es por lo que he visto, por lo que he visto en muchos hogares, ¿sí? Queridos, el día de reposo fue para tu beneficio. Hay una parte buena. Repito, de hoy en noche vamos a explicar, pero conviene decir, he oído y he visto videos de lo que piensa la gente respecto del día de reposo. Y dicen, en la mañana vete al culto y por la tarde vete a buscar a quien le predicas.
Tengo videos. Vete a buscar a quién le predicas. Yo me pongo a pensar, ¿cierto o no que los días domingos, en el caso de nosotros los domingos, el día de reposo, es el día más presto para convivir con la familia, para estar cerca de nuestros hijos? Sí, pero hay que estar cerca del templo, ahí en la reunión, sí, y no tener un acercamiento más pleno con ellos, sí, porque muchos dicen, ya terminó la reunión, vete a comer, pero ahora vete a predicar. No es así, querido. Termino con Romanos 14 y ya nos retiramos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahorita continúo. Miren, yo quiero dejar en claro, porque como he dicho y me consta, que hay personas para quien sienten, por como están acostumbrados o así lo percibieron, es un pecado grave comprar en domingo. Los conozco, tengo relación de amistad con ellos y hay un respeto mutuo. Ellos no descalifican mi cristianismo ni el de ellos, porque eso es lo bíblico. Si alguien piensa diferente, la Biblia si todos consideráramos Romanos 14, entenderíamos el respeto por el que piensa diferente. ¿Sí? Si una persona habituada a eso lo quiere hacer, que lo haga. Eso no es problema. Aquí dice la Escritura y nos da un principio del respeto de la diferencia de formas de pensar en las personas. ¿Sí? Yo no tengo, repito, ningún conflicto, queridos, en comprar en domingo varias cosas, y te explico como cuáles para que no pienses que yo me la paso todo el día mercando, comprando. Claro que no. Yo con toda limpia conciencia, dependiendo de las circunstancias, a veces le he dicho a mi esposa, vamos mejor el día de hoy a comprar unos tamales, no te canses, no nada. Ella usualmente, y no por lo que dice la Escritura, usualmente la comida la hace un día antes, ¿sí? Pero obviamente no estoy poniendo como un rito ni nada. Pero el desayuno, a veces, pues vamos a comprar esto. Es más, a veces les digo, tranquilos, porque se generan trastes sucios, ¿sí? Vayan y compren vasos de unicel para que tengamos un poquito menos de trabajo en este día. De hoy en noche vamos a tocar ya de lleno ese tema. O sea, yo no tengo ningún conflicto, queridos, tampoco si en algún momento tengo el dinero y me nace, yo me acerco y con mi familia digo, vamos a cenar. Digo, pensando en que estuviera yo en el calendario gregoriano, ¿no? Que todavía a las 8 de la noche del domingo alguien me mirara mal. Sí, ¿verdad? Entonces, para muchos, pues si me ven a las 8 ahí en Coapan comiendo, pues van a decir, estás pecando, son las 8 de la noche, ¿no? Que si me ve un judío va a decir, no hay problema, tú estás bien. Imagínate, o sea, tantas diferencias que hay en estas cosas, ¿no? Pero la Biblia nos invita a respetar, y en esto yo quiero promover entre nosotros un respeto hacia aquella persona que piensa que es pecado comprando. No así, escúchenlo bien, para aquel que piensa que es pecado comprar el domingo y que quiere alinear a todos en ese pensamiento. Y el día que encuentra a alguien que dice que es cristiano, pero compra el domingo, dice, tú no lo eres. O tú no eres cristiano, ni formas de parte del cuerpo de Cristo. Eso está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando nos habla y dice, cada quien debe de estar convencido en su mente. Sí, convencido en cuanto a diferencias de opiniones varias. Aquí habla de los sacrificados a los ídolos, de lo que se debe y no de comer, de ciertos días que se debían de guardar y varias situaciones. Entonces, Pablo, como dije la ocasión anterior, no intenta resolverle los problemas a ellos, sino los invita a pulir sus diferencias y a encontrar una amistad. Inclusive esto no debería de ser un asunto de diferencia entre las iglesias. Más bien, deberían las personas encontrar puntos de encuentro, ¿sí?
Donde sí hay diferencia es que, mira, si yo llego y le digo a una persona, es que tú no compras, estás pecando, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Híjole, ahí sí está mal y la persona tiene problemas, no conmigo, con Dios. Porque si Dios me ha aceptado, ¿tú por qué no me aceptas? Sí, yo compro, sí. Pero no, aclaro, no vayan a pensar que el Richard se va. Tiene como 2 años que no voy a hacer mis compras grandes así del mercado. Porque pues yo considero que el día de reposo, de hoy en 8 lo vamos a estudiar, es para estar más relajado y más tranquilo. ¿Sí? Entonces, no suelo ir al súper en domingo y no porque crea que sea un terrible pecado. No me gusta y Dios me libre de imponer. ¿Verdad que no es correcto agarrar a todos a raya y decirle, es que es pecado que compren en domingo? Pues no, porque te vas a meter en una serie de situaciones que no vas a poder responder. Y que es mejor decir y aconsejar ciertas circunstancias que de hoy en 8 vamos a estar hablando. De hecho, en el parque donde van mis hijos cobran 5 o 6 pesos los domingos. Ellos van a jugar y cobran 5 pesos. ¿Sí? Entonces, no, queridos, o sea, no impongamos cosas. Yo a veces, con algunos que se prestan, porque les he dicho, esto no es un tema que me guste discutir, pero algunos me llaman para discutir conmigo y me dicen, tú no guardas el día de reposo. Digo, ay, a ver, ¿por qué? Algunos son gente muy querida. Digo, a ver, ¿por qué? Porque no se debe de comprar y que es un pecado. O sea, si es pecado, ¿en qué llegas a la congregación? No, pues que en taxi. Entonces, ¿pecaste o no pecaste? ¿Le pagaste o no le pagaste? No, pues entonces. No, pero es que una misericordia. Ah, bueno, vete caminando. Acá en la sierra, la gente camina 3 horas. Si tú estás en una ciudad, agarra tu paraguas y si quieres guardar bien la ley y estás indignado con los que venden los domingos, te enojas, pues enójate bien. Porque o te bajas del taxi y le dices, malvado, no estás guardando el día de reposo, estás trabajando. No le dices gracias y véngase al rato por mí. Claro que sí. Estos razonamientos los tenía Cristo en aquel tiempo. Son los mismos razonamientos. Es que por las culturas viene a variar y viene a ser diferente. Pero esa es la verdad de estas cosas. Y nosotros no podemos y no debemos estar juzgando a otros por su diferencia de pensamiento. Si hay alguien, yo he llegado en algún momento, y cuando me es posible, claro, de repente se ofenden porque compras, pues no compro. Pero va a llegar el momento en que se ofendan, voy a comprar porque voy a guardar principios de Dios. Si mis hijos no tienen que comer o algo así, yo voy a ir. Queridos, es una invitación a vivir bajo los principios de Cristo. Es lícito, leímos, hacer el bien en el día de reposo. Si entendieras, misericordia quiere y no sacrificio. Imagínate que tú llegues a un lugar en donde no compran y lleves tus tortillas y te las dejen ahí. ¿Por qué? Porque no se compra. ¿Qué se siente? Levantas tus tortillitas y te vas avergonzado y además dolido. Porque no conocen la misericordia. No la conocen y así hay muchos testimonios. Mira, de estos testimonios, mira, por decenas se los puedo decir a ustedes. Por decenas, o sea, no son 2, 3 ni 4. Los hogares que viven con esta ley, viven muchos hogares, lastimando a otro, la verdad, lastimando a otro, ¿sí? Porque aún Cristo dijo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y la gente dice, ya ves, es lícito hacer el bien, hay que ir a predicar, hay que ir a ayudar al enfermo. Y no es un bien llevar a los hijos al parque. ¿Qué? ¿Porque es día de reposo? ¿No se puede? ¿Porque van a correr? ¿O haremos lo que hizo una persona, un predicador, que estaban jugando los chavos y les quitó el balón y les dijo, hoy no tienen que jugar? ¿Sabes por qué? Porque desconocen la escritura respecto al día de reposo. Misericordia quiero, no sacrificio. Si conocieras esto, no condenarías a los inocentes. Hay muchos padres que no tienes más que en este día de reposo para tener unos tiempos amplios con tus hijos. Pero tú dices que hay que estar en la congre y allá te vas a la congre. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Misericordia quiero y no sacrificio. Así lo dijo Cristo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sí? Y, repito, tenemos que tener un respeto. No quiero estar dando armas para que alguien se burle de los que dicen que es pecado comprar, porque eso no es correcto tampoco. Y si tú te burlas de alguien así o calificas su cristianismo porque dicen que no hay que comprar y los consideras fanáticos, bueno, hay algunos que son bien fanáticos, la verdad, pero muchos no.
Y eso no nos toca a nosotros decirlo. ¿Y por qué digo que hay muchos muy fanáticos? Porque es tan importante comprar o no comprar, como la persona que me dijo, no puedes ni tirar la basura en día domingo cuando pasa el camión. De unas amargurotas, precisamente, se le estaban señalando. Y te fijas, date cuenta, o sea, sale por otro lado. No es así. Y aquel que le dice a la esposa que le dice a su esposo, ay, no podemos comprar. Y el esposo dice, pues yo tengo hambre, voy a ir a comprar, no hay de comer. Pero es que ahí es pecado. Pues, no sé, yo me voy a comprar. Llega con la comida y la esposa come. Pero se calma en su conciencia porque dice, bueno, Dios, tú sabes que yo no compré. Yo comí, no compré. ¿Sí me entiendes? No es posible que hagamos de tal manera. La solución es, número 1, no decir que es pecado. Mejor de hoy en noche les voy a dar algunos consejos, y son míos, consejos. ¿Sí? Consejos. Para que puedan llevarse ciertas situaciones en día de reposo. ¿Sí? Entonces, espero, repito, no es mi interés ofender a nadie. Si ustedes oyeran todas estas historias que les comenté, que son un poquitito, son 5 de 100, por así decirlo. Las historias que les dije de gente que deja a los otros ahí, le fueron a traer tortillas al hombre. Le fueron a traer tortillas para que comieran juntos ahí en una comunión. Pero como vio que las compraron, dijo, es domingo, y dijo, no, esto lo compraron hoy y no lo como. No lo hagas. Ignorando las escrituras. Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo es cuando se yerra? Cuando se ignoran las escrituras. Aunque se lo dijo en otro contexto Cristo a los fariseos sobre la resurrección, pero el principio es el mismo, erráis. Quien yerra es quien desconoce la escritura. Y quien tiene en su corazón la escritura y estos principios de Cristo, si te fijas, en ningún momento dado dijo, a ver, Jesús no dijo, Mateo, ven, escribe, por favor. Número 1, levántense, va a ser a las 6 de la tarde del viernes para que se guarde el día de reposo. Mateo, síguele. Ahora, no pueden ni siquiera caminar o hacer cierto esfuerzo en ese día. Como la persona dice, pues, ni siquiera la basura vais a tirar, no te esfuerces en nada de eso. No dijo nada de eso, mas sí dijo lo que leímos ahorita. ¿Quién no desata a su buey o a su asno y lo lleva a beber? ¿Quién? ¿Sí? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no viceversa, queridos. Fue por causa tuya. Sí. Entonces, repito, estos son los principios de Cristo. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. ¿Cómo puedes ganar a una persona que compró algo para ti por tu mente religiosa que fue en domingo y le dejas ahí las cosas? Qué tremendo. Es no tener amor de Dios en su corazón. Pero, pues, yo creo que hace falta a veces un poco de humildad para reconocer estas cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a darle gracias a Dios para así retirarnos. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que levantes una iglesia sincera contigo, dependiente de tu palabra, no juzgona. Una persona que aprenda a vivir Romanos 14 y aprenda a vivir tus principios respecto del día de reposo. Porque el día de reposo fue hecho por causa de nosotros, Dios. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.